Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy dando gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por la salud, por el bienestar, por todas esas cosas bonitas que nos brinda cada día y también por aquellas cosas no tan bonitas que nos enseñan, que nos preparan, que nos muestran que siempre va a haber la luz después de un tiempo de oscuridad. Y que a pesar que las dificultades muchas veces son difíciles, siempre nos da la esperanza, la fortaleza para continuar adelante. Pidiendo a la espiritualidad superior que nos asista esta noche, que nos emane esas energías llenas de armonía, de salud, de bienestar, para que podamos compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias, que fluya en ambas direcciones y que nos edifique a todos. Que en la bondad de nuestro Maestro Jesús, así sea. Así sea. Bien, vamos a empezar nuestro tema. En sí se ha preparado para responder 3 preguntitas de las muchas que hay. Y esas 3 preguntas lo vamos a tratar de desarrollar lo más profundamente posible, en los detalles más mínimos. Y la primera pregunta que nos hicieron es: ¿todos somos médiums? ¿Qué es ser un médium? Y bueno, Allan Kardec en el libro de los médiums respondió a esa pregunta cuando nos dice de que todos sí somos médiums, sin importar el grado de estudio, el grado social que podamos tener, sin importar las creencias. Allan Kardec nos va a decir de que todos los hombres y mujeres, obviamente, son médiums. Todos tienen un espíritu que les dirige hacia el bien, cuando saben escucharlo. Que unos se comuniquen directamente con él por una mediumnidad particular, que otros solo oigan la voz del corazón y de la inteligencia, dándonos los primeros pasos de lo que es las mediumnidades más comunes que podemos encontrar a nuestro alrededor, como es la clarividencia, la clariaudiencia, la precognición, que también muchos lo confunden con la clarisentencia. ¿Y por qué Allan Kardec nos va a decir de que todos somos médiums? Es por un factor orgánico primero que tenemos, que es la glándula pineal, que va a conectar nuestro frontal con el occipital, la médula espinal, los 2 hemisferios cerebrales, y que al empezar a funcionar de forma normal va a dar esa apertura que algunas doctrinas lo van a llamar el tercer ojo, que va a permitir aquellas facultades o aquellos dones de la visión a distancia, el poder ver las energías, el estudiar las energías, el comprender las energías, no solamente del plano espiritual, sino también del plano material. Carlos Campetti nos va a decir de que la mediumnidad es un instrumento que se ha dado a la humanidad para su progreso, para su evolución, si lo sabemos usar equilibradamente,
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos, a través de la mediumnidad, no solamente ver a los espíritus, sino ver nuestro propio espíritu, a esa chispa divina, entenderlo y comprenderlo, mirar tu energía, esa energía que emana tu ser espiritual, para entender qué necesita, por qué sufre, por qué siente esos vacíos, esas soledades. ¿A qué se debe que en algunas mañanas se despierte cansado, fatigado, cuando sabemos que el espíritu no se cansa, pero nosotros sí lo sentimos? Más allá del cuerpo físico que no haya podido descansar bien, sentimos cómo nuestro ser espiritual al despertar siente todavía esa fatiga. Por eso es que la doctrina espírita nos va a dar las primeras pautas de cómo podemos nosotros comprendernos a nosotros mismos. Y que la mediumnidad es esa puerta que se abre hacia tu mundo interior, para que tu mundo interior encuentre esa luz, esa esperanza, esa paz, que todos los médiums en especial buscamos tener paz. Porque cualquier cosa, una visión, una clarividencia que puedas tener, sea en sueños o en vigilia, puede hacer sufrir tu espíritu. Por eso es que entender la glándula pineal que está en ese frontal, con esa luz entre celeste claro que nos narra la literatura, cuando este órgano empieza a funcionar, esta glándula empieza a funcionar, en nosotros empezamos a sentir dolores de cabeza. Muchos se quejan de que es una valla caliente que los quema. Y la única recomendación que tenemos es usar, pues, unos pañitos húmedos que puedan humedecer nuestra cabeza, y eso va a ir mitigando ese ardor, ese dolor. Lo otro que tenemos es los procesos de meditación donde uno hace fluir la energía. Hay muchas personas que miran y cuando tú les dices soy medium se aterran, porque dicen la mediumnidad es del diablo. Más perdidos todavía en sus conceptos, en su teología. Porque la mediumnidad es algo natural en nuestro ser. Y a medida que vayan pasando los años, según estudiosos nos dicen que a los años 30, a los años 50, 20-50, la mediumnidad va a ser algo natural en todos los seres humanos a nivel planetario. Claro que eso también nos manda una reflexión y nos dicen que a los años 30 la humanidad va a estar tan enferma de esquizofrenia y de todas esas enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque ellos adelantan de que nosotros, conocedores de la doctrina espírita, no tuviéramos que trabajar divulgando estas verdades y que la humanidad llegaría en ignorancia a los años 30, donde todo empezaría en un proceso de catalogarlos a las personas, sean jóvenes, niños, adolescentes, como enfermos mentales. Ellos olvidan que hay gente en todo el mundo, tanto de la doctrina y no de la doctrina, pero que tienen conocimiento de que este fenómeno se está dando y se va a ir dando en progreso en la humanidad. Ya van trabajando, preparando para que este anuncio apocalíptico, podríamos llamarle, de una humanidad enferma, no va a ser así, porque nosotros, cada uno de nosotros, estaremos trabajando, llevando esa verdad a ese mundo de oscuridad, todavía que niegan que la mediumnidad es un don dado por Dios para que la humanidad progrese.
Y es allí cuando surgió la segunda pregunta que nos dicen, ¿cómo me ayuda mi guía espiritual en mi diario vivir? Seas medium o no lo seas. El hecho es que nosotros ya al estar encarnado, ya tenemos ciertas sensaciones, ciertas intuiciones que hace que podamos sentir a los guías espirituales, que son almas que nos acompañan y ayudan desde un plano superior de existencia. Pueden ayudarte a conectar con tu intuición, con tu luz interior, con tu conciencia. Y para conectar con tu guía espiritual, puedes usar muchas herramientas, muchas metodologías, pero dos son más importantes, que nosotros mismos, cada uno de nosotros, lo practicamos en nuestro diario vivir, que es la meditación y la oración. Meditar no solamente es mirar al mundo exterior, sino meditar es mirar a tu mundo interior. Como decía Fabricio en una charla que nos dio, para tú ser un espíritu superior, debes ser asistido por espíritus superiores. Y para ser un espíritu superior, ¿qué debemos ser? Hombres y mujeres de bien, que piensen buenas cosas, que hablen buenas cosas, que actúen de buena forma. Y que a través de ese ejemplo de vida, pues podamos atraer a otras personas que también están en este camino de su despertar espiritual. Y hay una técnica una práctica que nos da la doctrina espírita que podemos complementarlo en este punto, que es la práctica del Evangelio en el hogar, que lo vamos a realizar el martes en forma presencial. Una práctica del Evangelio en el hogar, así para que no se quede al aire, es llamar, es atraer esas energías superiores a tu propio hogar. Y son energías tan fuertes que se impregnan aún en las paredes. Y eso no se pierde de la noche a la mañana. Y si tú vas a practicar el Evangelio en el hogar metódicamente, es decir, una vez a la semana o constantemente, imagínate la energía que se va a acumular en tu hogar de bienestar. Y en esa práctica del hogar es cuando los mentores vienen, no porque los llames, sino porque estás poniendo en acción algo divino. Y ellos se van a hacer presentes para guiarte. Y es ahí cuando tu intuición va a empezar a funcionar. Hay muchos que dicen, siento una sombra oscura que camina por mi detrás, siento una presencia por mi detrás. Y se aterran. Pero no necesariamente quiere decir que un espíritu de baja vibración, un espíritu imperfecto está contigo. Recuerda que atraes lo que eres. Y si tú estás en la luz, en el bienestar, ¿qué estás atrayendo? A tu guía mentor. Y ese ser espiritual que tú sientes que está detrás tuyo, o una sombra que está detrás tuyo, aún por el temor, es como lo ves así. Muchas veces es simplemente tu guía espiritual que se está haciendo presente, porque tú estás poniéndote en acción en el trabajo de llevar esperanza a otras personas, de hacer brillar tu propia luz para que los demás no anden en oscuridad, de que tienes palabras de esperanza que construyen y no destruyen.
Entonces, cuando alguien te diga, estoy viendo a un ser así, pero que no te da miedo, no te causa miedo, simplemente es tu guía que se está empezando a manifestar porque tú estás poniéndote en acción. ¿Puedo yo conocer el nombre de mi guía? Es otra pregunta que normalmente nos hacen. Muy rara vez un guía se presenta con su nombre. Muy rara vez. Normalmente eres tú quien le debe poner un nombre a tu guía espiritual o a tu ángel de la guarda, como le quieras poner, el nombre. Para que cuando tú tengas alguna dificultad, lo puedas llamar. Para cuando tú tengas alguna inquietud, una pregunta que no tiene una respuesta, lo puedas llamar. Pero eres tú normalmente quien le pone el nombre a tu guía espiritual, a tu mentor. Sin desmerecer también que muchas veces nuestros seres queridos, aquellos que nos han antecedido al mundo espiritual, como nuestros padres, abuelos, que nos han querido mucho, en esos procesos de iluminación y realización que también prosiguen allá, muchas veces se elevan, y en ese elevarse ellos también se pueden transformar en nuestros guías familiares. Entonces hay que estar siempre predispuestos a recibir esa ayuda espiritual sin limitarnos a decir yo quiero que sea Arcángel Gabriel o que sea Miguel o que sea tal persona. No. Nosotros tenemos que ser amplios al aceptar que un ser espiritual, para ser un guía, tiene que ser un espíritu de elevada jerarquía. Y eso debe llenarnos de paz, de tranquilidad y de esa confianza de que somos guiados por seres de luz. Muchas veces la presencia de nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda, nuestro mentor, puede sentirlo según el estado emocional. Ojo con esto, el estado emocional de la persona encarnada hace la diferencia. Muchas veces vas a sentir como si una brisa fría estuviera circulando por tu alrededor. Pero no es ese frío que eriza tu piel, que hace poner de tus pelitos como puercoespín, no, sino es una brisa suave, pero se siente ese tenor a frío, pero que te envuelve en una paz y en una tranquilidad única. Puedes también sentir calor. La anterior reunión que teníamos, no sé si recuerdan, todos sentían, y agarraban cualquier objeto para empezar a tratar de ventilar sus rostros, tomando en cuenta que estaba lloviendo por fuera y la casa no tenía aire acondicionado. Es que los mentores, cuando también nosotros nos reunimos en grupo, por eso es la ventaja de reunirse en grupo, también los mentores de cada uno de nosotros se reúnen junto con nosotros. Y a veces esa energía tan alta que están emanando hace que nuestro cuerpo sienta esa calor. Nuestro guía espiritual, cuando nosotros hacemos preguntas, nos pueden responder a través de los sueños. Pero también nos pueden responder cuando estamos en vigilia, esa voz en tu mente diferente a la tuya, que te da una respuesta así, breve y concreta. Solo tienes que estar atento y tienes que tener esa confianza en ti mismo o en ti misma, de que esas intuiciones que tú sientes, de que algo bueno o algo no bueno pueda estar por pasar, porque un guía va a venir antes de que suceda, no después que suceda.
Ellos siempre están un paso adelante, no un paso atrás. Entonces ahí es cuando tú tienes que tener esa confianza. Empezar a hacer sólido esos lazos que nos unen a estos seres que Dios en su infinito amor ha colocado a nuestro lado. ¿Podemos llamar a nuestro guía cuando tenemos problemas? Por supuesto que sí. Y como hemos dicho, pues nos pueden responder en una meditación, nos pueden responder a nuestra mente directa, con una voz suave, en una respuesta clara y concreta, no van a divagar. También podemos sentir muchas veces cuando estamos en la calle y nos hemos distraído y un auto está viniendo a velocidad, sentimos ese jalón que nos pone quietos. Es nuestro guía que nos dice, oye, vuelve al presente, porque a veces nuestra mente divaga entre el pasado y el futuro y podemos estar en riesgo y ellos se presentan para evitar que algo malo nos pase. Hay muchos que preguntan, ¿tenemos solo un guía espiritual? Un guía principal sí hay, pero muchas veces tenemos más de un guía, dependiendo de las actividades que realizamos. Pero un guía siempre va a ser, o sea, ese grupo de guías, que pueden ser 2, 3, 4 o más, siempre va a haber un guía principal que va a dirigir a los otros guías que nos van a asistir. ¿Y cómo yo puedo recordar que siempre he estado en contacto con mi guía? Tengo que mirar a mi niñez. Como Jesús decía, háganse como los niños, porque el reino de los cielos es para los semejantes. Cuando tú eras niño o niña, sentías la presencia o los veías. Y nuestros papás nos decían, es su amiguito imaginario. Y a medida que fuimos creciendo, pues por la educación que recibíamos, nos fueron diciendo, eso no existe, eso es imaginación, estás alucinando, y fuimos cortando. Y que al final de la adolescencia pues terminamos bloqueando. Pero como todo bloqueo es temporal, muchas veces ya cuando estamos en edad adulta se despierta nuevamente y empezamos a ver. Entonces, si tú quieres recordar quién es tu guía, cómo fue tu guía, simplemente recuerda a quién veías cuando eras niño o niña. Recuerda su voz y recordarás quién hoy te acompaña también como tu guía espiritual. Y entonces si tenemos todo eso, tenemos mediunidad, tenemos dones, tenemos guías, y surgió la pregunta, ¿por qué me suceden los accidentes? ¿Por qué me pasa algo malo? ¿Por qué cuando empiezo algo siempre termina? ¿Existe un porqué o es todo una simple casualidad? Y entonces nosotros miramos y podemos deducir de que no hay casualidad en lo que nos sucede, pero sí hay causalidad. Hay una causa para que haya un efecto. Y tenemos bastantes instrumentos para ir determinando por qué nos va sucediendo esto. Tomando en cuenta que en esta vida, al menos los que estamos aquí conectados y los que asisten a las clases presenciales, yo creo que ninguno me va a decir yo soy una persona mala, porque todos somos buenos, porque todos estamos en ese camino de renovación, de transformación, de cambio. ¿No es verdad?
Entonces, si yo soy una persona que está en este proceso de caminar en el bien, ¿por qué me pasa esto? Y es ahí cuando nosotros miramos los instrumentos que nos ponen para empezar a responder a esas cuestionantes que la vida nos pone, como son las constelaciones familiares, que el martes lo han explicado a detalle. Y en estas constelaciones familiares, como hemos visto, hay causas de todo tipo, para que se presenten enfermedades, se presenten divorcios, se presenten infinidad de circunstancias que afectan nuestro diario vivir. Y hemos visto, también por la experiencia que ya tenemos en este recorrer de vida, que muchas veces los problemas que se nos presentan es por falta de limpieza energética en nuestro ser, en nuestros hogares o en el trabajo donde nos desarrollamos todos los días. Esa limpieza energética siempre es bien importante el realizarlo, tanto corporal como en el medio ambiente en que nos desarrollamos o en el que vivimos. Por lo menos una vez a la semana, mínimamente deberíamos hacer una limpieza energética. Limpiar nuestra aura, limpiar nuestros pensamientos, limpiar nuestras palabras, limpiar nuestros sentimientos. Y eso nos va a traer esa alegría, esa armonía que tanto deseamos vivirlo. La falta de limpieza energética, por ejemplo, en un hogar que siempre estamos discutiendo, es que esa energía, como nos dice Filomeno de Miranda en el libro Obsesiones, también es psicografía por Chico Javier, nos dice de que esas energías de desarmonía, de discusión, de malentendimiento, caen al piso. Y si nosotros no lo limpiamos, eso se va a ir acumulando hasta que en un momento dado, como una bomba, explota. Y obviamente, quienes salen lastimados es la propia familia. Lo mismo pasa con nuestro campo áurico. Si nosotros recibimos una ofensa o que alguien nos diga, tú no sirves para nada, o eres mala madre, o mala hija, o mala lo que sea, que nos ofenden, y nos quedamos con eso, con ese sentimiento, y vamos puliéndolo todos los días, va a llegar un momento en que eso nos va a lastimar y nos va a poner a predisponer a enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestro campo áurico se fue reduciendo al mínimo por esa energía de no poder soltar esa ofensa que hemos recibido. Por eso es que la recomendación que se nos da de hacer esta limpieza áurica, esta limpieza energética en nuestros hogares, como les decía a un principio de esta charla, es el Evangelio en el hogar, que muy pocas personas lo practican. Pero ya a partir de hoy nosotros vamos a empezarlo a incluir como práctica nuestra en nuestros hogares, para que toda esta energía pesada se vaya fluyendo, moviendo, para que nada malo se quede y todo sea en armonía, en dulzura, en bienestar, nuestro diario vivir. Y así nuestro hogar sea un hogar de luz, de paz, de armonía, donde todos los seres que lo componen estén dichosos de formar parte de nuestra familia. Y es ahí cuando
vamos a tocar aquella pregunta que está en el libro de los Espíritus, tanto en el mismo libro donde está la caridad, el tema de la caridad, como está también en el foro. ¿Cuál es la verdadera caridad tal como lo entendía Jesús? Preguntó Allan Kardec a la espiritualidad superior. Benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas, perdón de las ofensas. Es algo que nosotros debemos tenerlo presente en nuestro diario vivir. Benevolencia para no entrar en esas energías que nos perturban, para no ser reactivos ante algo no adecuado que esté pasando. Cuando alguien nos grita sin motivo, nosotros lo miremos con esa benevolencia, con ese entendimiento de que aún hay seres en estado evolutivo inferior a nosotros, pero que nosotros estamos ahí no para decirlos tú eres, sino para extenderle la mano o para mandarle una energía positiva para que ese enojo, esa ira, esa desarmonía que siente el otro ser se vaya diluyendo. Indulgencia no quiere decir ignorar aquello que todavía traemos nosotros mismos como imperfecciones en nuestro ser, recordando de que las otras personas muchas veces actúan como espejo de nosotros mismos. Por eso es tan importante esta respuesta que dan los espíritus para que cada uno de nosotros, más allá de ser mediums buenos, que estamos en ese proceso de poder alcanzar la mediumnidad de excelencia con Jesús, para Jesús y por Jesús, podamos entrar en esta práctica de ser benevolentes con todos, de ser indulgentes con las imperfecciones nuestras y de los demás, y ante todo el perdón de las ofensas, siempre partiendo de que un perdón nace en nosotros, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos el volver a estar felices, tranquilos, libres de toda atadura, de toda cadena que nos ata a esos mundos de sufrimientos y de angustias. Como alguien decía por ahí, los seres malos necesitan que lo amemos, pero los seres buenos merecen que los amemos. Así que ser medium, ya no lo miren como algo externo, que no solamente es ver a los espíritus, ver sus energías, estudiarlos, escucharlos, no. La mediumnidad con Jesús, por Jesús y para Jesús, que cada uno de nosotros lo practica, es un instrumento de mejoramiento de nosotros y a través de nosotros mejorar, dar esas pautas, esos pincelazos de mejoramiento a aquellos seres que nos rodean, encarnados y desencarnados. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o consulta, adelante. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Marley. Una consulta. Cuando empezaste diciendo de que todos somos mediums, por el asunto de que tenemos la glándula pineal, ¿no? Pero podríamos venir con cero, totalmente dormido la mediunidad en las encarnaciones. Es decir, seríamos medios 100% inactivos, porque yo pienso, ¿no? Que esto se podría dar, o veo, digamos, en algunas personas, porque simplemente no están en un cotidiano vivir, pero lejos de relacionar su vida con la mediunidad o con una conexión, algo así, lejos. Su interés es simplemente su trabajo, volver a casa, otra vez trabajo, ¿no? Entonces no hay poder tal y ante el mismo, ¿no? Se ve creer que solamente son materiales y a muchas personas tratamos de hablar y simplemente como que miran a otro lado y no quieren escuchar o no quieren entender y siguen con su actividad normal. Es como si miraran a otro lado, pero como si no se hubiera hablado nada. Es totalmente ido, digamos, ¿no? Y ahí es mi pregunta. Entonces, ¿en qué categoría de mediunidad estarían esas personas que simplemente hasta se pueden sentir incómodos al hablarles así, ¿no? Los científicos de la NASA, cuando preguntaron si los ovnis y los extraterrestres existen, ellos, en este caso, negación creíble, dijeron ellos. ¿Por qué negar algo que existe, pero que en sí lo vamos a denunciar? Porque si les decimos en esta época este fenómeno que daban ellos que había un caos, suponía. Así que que por que no deberían diciendo, no existe, eso es locura, esto no es, y te fueron haciendo una negación. Y tú en tu conciencia fuiste negándolo también. Entonces, cuando ya eres mayor y tú quieres hablarle a una persona, la mediunidad es así, automáticamente recuerdan esas voces. Si tú dices que veías, escuchabas cuando eras niño, te van a decir que estás loco, y te van a hacer a un lado, te van a separar de tu grupo social. Por todo eso es que las personas prefieren hoy decir no. Pero eso hay que dejarlos en su estado evolutivo, como decimos, ¿no? Hemos colocado la semilla, pero eso va a germinar en el tiempo, sea en esta encarnación, en las siguientes encarnaciones que este ser va a tener. Hay una palabra que Jesús decía: cuando el reino de los cielos venga, no va a haber una persona que diga, yo no escuché del reino de Dios. No te vas a poder justificar con eso, decía, de que no lo escuchaste o no sabías. Recordando que para nosotros el reino de Dios, ¿cuál es? Es este mundo que vivimos maravilloso.
es conectar con todo, con la naturaleza, con el mundo espiritual, en conectar contigo mismo en tu mundo interior. El reino de Dios no es externo a nosotros, sino es interno a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa facultad y esa paciencia de solamente darles la semilla. Que Dios en su infinita misericordia va a ver el tiempo en que va a germinar en ese corazón, como tú dices, duro, lleno de oscuridad, lleno de negación. Ya vendrá su tiempo. El hecho es que tú has trabajado y has colocado lo que tenías que colocar. A eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados como mediums a decir, bueno, Marlene, tú vas a ser medium de incorporación porque siento que tú vas a ser incorporación y vamos a hacer así. No es. Sino es darte de que tú tienes facultades y que van a ir despertando a medida que tú te prepares, estudies, realices las prácticas de armonización de tu ser espiritual, hagas tus limpiezas, lleves luz a esos momentos oscuros que todavía tenemos y vamos a tener. A medida que tú trabajes, es que tus dones mediúmnicos, tus dones espirituales van a empezar a aflorar. Y normalmente no es uno solo. O sea, muchos dicen, yo quiero ser clarividente y nada más. Pero tú puedes ser clarividente, como no es cierto, como digamos Teresa Caputo, ¿no? Ese programa que hace la medio. Ella aparentemente ve, ¿no? Clarividente ve, no lo vamos a poner en duda ahora, ¿no? Ve. Pero ¿por qué no escucha? ¿Por qué no intuye? ¿Por qué no lee las energías de ese ser espiritual que está viendo? ¿Por qué no lo siente? ¿Te das cuenta? Porque hay muchas veces las personas dicen, yo quiero ser esto nomás. O yo no quiero saber de esto, punto. Pero mediunidad, como les digo, y Alan Kardec también lo explica en este libro de los mediums, la mediunidad es amplia. Que aún la clasificación que nos dio Alan Kardec, que no es para decirte, Marlene, medium clarividente, Beatriz, medium sensitiva, Victoria, medium intuitiva, no es así. Sino que tú puedes tener todita esa clasificación en tu ser. Y tú lo puedes sentir todo. Lo único que tienes que hacer es prepararte, en armonizarte y irlo aceptando las cosas de forma natural. Por eso es que les decía, miren su infancia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué sentían? ¿Qué veían? ¿A quién veían? ¿A quién escuchaban? ¿Qué voz escuchaban? Porque ese mismo ser es el que hoy nos acompaña como nuestro guía espiritual. Entonces nuestro trabajo de cada uno de nosotros es eso, llevar la semilla de la verdad a los corazones. Pero no nos preocupemos en su crecimiento ahora, solo sembremos. Como dice Nové en Sembradores de Estrellas, Ley Caldas, el sembrador sale y siembra, pero al final de todo dará la vuelta y mirará cómo brillan esas estrellas que él o ella sembró. ¿Alguna otra consulta más? Alguien puso un mensaje por ahí en chat, dice, ¿cómo se hacen las limpiezas áuricas? Eso lo vamos a hacer en una clase práctica, porque darlo a la teoría sería divagarlo mucho. Porque para una limpieza áurica es necesario tener, o sea, los pasistas normalmente, las personas que manejan energía, ya, cada una de ustedes,
al pasar por las manos, por el aura de la persona, sienten, ¿no es cierto?, cómo está esa aura, si está pesada, está de luz, está oscuro, si tiene parásitos astrales, no tiene, cómo está. Y según esa sensación, esa lectura energética que va a ser, es que se va a recomendar los instrumentos, la metodología que se va a utilizar para hacer la limpieza áurica, que no es una sola, son varias. Eso lo vamos a realizar en la clase práctica, ya de los martes. Si no hay otra consulta más, entonces estaríamos cerrando nuestra clase de hoy. Dándoles gracias a cada una de ustedes por su tiempo y dedicación, por esa paciencia de formarse con seriedad, con responsabilidad, sabiendo que todo es un proceso y el avance muchas veces es al milímetro. Quisiéramos avanzar por metros, pero muchas veces no se puede. El hecho es que sigamos avanzando, moviéndonos hacia alcanzar esas luces, hacia alcanzar nuestra realización, pidiendo siempre a Dios, al Maestro Jesús, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos envíe a nuestros ángeles y nuestros mentores, que nos irradien esas energías que nos aumenten nuestra voluntad, que nos permitan perseverar, que nos permitan a cada uno de nosotros enfrentar los desafíos con conocimiento, para que así al terminar una prueba podamos salir edificados, llenos de luz, llenos de bondad y expresando ese amor que el Maestro Jesús nos ha enseñado. Agradecemos a Dios, a la espiritualidad superior y a cada uno de ustedes por sus vidas, por sus familias, pidiendo que sean bendecidas, que sean iluminadas, guiadas, que la salud sea la energía que reine en nuestros hogares y en nuestras vidas, y que la prosperidad sea ese bastón que nos sostenga nuestro caminar. Gracias, que así sea.